Desde bien temprano se notaba que esta segunda etapa de la Vuelta a España 2025 iba a traer emociones fuertes. Los ciclistas partían desde Alba con destino a Limone Piemonte, todavía en territorio italiano, en un recorrido de 159,5 kilómetros que prometía mucho más de lo que parecía sobre el papel. El perfil no era de alta montaña, pero esa llegada en alto de casi 10 kilómetros al 5% medio ya se presentaba como la primera gran prueba para los favoritos a la clasificación general. Un puerto catalogado de segunda categoría que, sin embargo, se iba a convertir en juez de una jornada intensa, llena de incidentes y con un final espectacular. Desde el banderazo de salida se desató la acción. Apenas completado el tramo neutralizado comenzaron los problemas. El esloveno Domen Novak del UAE Team Emirates XRG se veía obligado a subir al coche de equipo, mientras que Axel Singel del Visma Lease Bike sufría un pinchazo inoportuno. Como si fuera poco, Giulio Ciccone, uno de los hombres llamados a animar la Vuelta a España 2025, se iba al suelo en una caída que puso en vilo a sus compañeros del Lidl Trek. Todo esto antes de que la carrera cogiera velocidad real. Una vez lanzada, la etapa encontró rápidamente a sus protagonistas iniciales. La fuga del día quedó conformada por 4 valientes: el esloveno Gal Glibar, del Alpecin de Seuning, el checo Jakubo Truba, del Caja Rural Seguros RGA, el belga Liam Slock, del Lotto, y el español Sinue Fernández, del Burgos Burpelet BH. Un grupo con ilusión, pero con pocas opciones ante un pelotón que se mostró vigilante desde el primer instante. El Q36.5 Pro Cycling Team tomó el mando del grupo principal y empezó a marcar un ritmo sólido sin dar demasiada ventaja. La lluvia, siempre un factor imprevisible en el ciclismo, hizo su aparición cuando faltaban apenas 10 kilómetros para el sprint intermedio de Busca. Allí fue Liam Slock quien se impuso sobre Otruba, Fernández y Glibar, demostrando que quería dejar su huella en esta Vuelta a España 2025. En el pelotón, el británico Ethan Vernon, del Israel Premier Tech, aceleraba para comandar el grupo y mantener bajo control a los escapados. La sensación era clara: la fuga no tendría mucho margen y lo más emocionante llegaría en el final, en esa subida que esperaba como juez de la segunda etapa. Jonas Vingegaard, siempre bien colocado con el Visma Lease Bike, permanecía atento a cada detalle, consciente de que cualquier despiste podía costar caro en la lucha por el maillot rojo. La Vuelta a España 2025 seguía su curso y la escapada mantenía viva la ilusión durante muchos kilómetros. Los 4 valientes, Gal Glibar, Jakubo Truba, Liam Slock y Sinue Fernández, colaboraban con decisión en esos falsos llanos que acompañaban el recorrido entre Alba y Limone Piemonte. La ventaja nunca fue excesiva, porque el pelotón no dejó de vigilar, con el Q36.5 Pro Cycling Team trabajando incansablemente en cabeza. Aquella fuga tenía la pinta de ser controlada, pero no por ello dejó de ofrecer espectáculo. Otruba fue el más combativo, lanzando ataques constantes en busca de aumentar las diferencias, aunque Slock respondía con firmeza y demostraba que también quería su cuota de protagonismo. Mientras tanto, en el grupo principal, la tensión aumentaba. Los equipos grandes no estaban dispuestos a regalar nada y cada kilómetro se convertía en un pulso. El terreno mojado complicaba la estabilidad y las caídas empezaban a hacer acto de presencia. A unos 46 de meta, Otruba volvió a probar suerte con un movimiento en solitario, lo que obligó a sus compañeros de fuga a exprimirse al máximo. Slock salió tras él y juntos intentaron mantener a raya al pelotón, que ya se lanzaba con más fuerza al acecho. La lluvia no daba tregua y convertía cada curva en una trampa peligrosa. Fue precisamente en ese contexto cuando Guillaume Martin, del Groupama FDJ, sufrió una caída que acabaría costándole el abandono. Un golpe durísimo para un corredor acostumbrado a batallar en la montaña y un recordatorio de lo implacable que puede ser la carretera. Mientras tanto, en la escapada, Sinue Fernández empezaba a ceder. El español del Burgos Burpelet BH fue el primero en ser absorbido por el pelotón, demostrando que la persecución no dejaba margen a los valientes. Casi al mismo tiempo, el infortunio golpeaba al español Carlos Verona, del Lidl Trek, que se veía frenado por un pinchazo en un momento clave de la etapa. El ritmo seguía aumentando y el desgaste se notaba. Otruba y Slock peleaban por mantener vivo su sueño de protagonismo, mientras Glibar trataba de aguantar como podía. El Alpecin de Seuning, junto con el Team Jayco Alula, se unía en la caza, conscientes de que la etapa se decidiría en la llegada en alto y querían mantener todo bajo control. El sprint intermedio en Busca había mostrado a Slock en buena forma, pero ahora la historia era diferente. Los grandes equipos empezaban a desplegar su poder.
El pelotón se convertía en una máquina perfectamente engrasada y la fuga estaba sentenciada. Sin embargo, el espectáculo apenas comenzaba, porque lo mejor se reservaba para la ascensión final y el desenlace con Jonas Vingegaard en busca del maillot rojo. La segunda etapa entraba en terreno decisivo cuando comenzaron a llegar los momentos más caóticos del día. El asfalto mojado seguía siendo protagonista y las consecuencias no tardaron en hacerse notar. A falta de algo menos de 40 kilómetros, el neozelandés George Bennett, del Israel Premier Tech, se fue al suelo en una curva peligrosa. Apenas unos metros después, una montonera de 10 corredores agitaba todavía más el pelotón. Entre los afectados aparecía nada menos que Jonas Vingegaard, líder del Bismalis A-Bike, que se veía atrapado en esa caída junto a Magnus Sheffield, del Ineos Grenadiers, y Víctor Kampenaerts, también del Bismalis A-Bike. El susto fue tremendo, porque ver al danés en el suelo generó un silencio de tensión en todo el grupo. Afortunadamente, Vingegaard pudo levantarse rápido, revisar su bicicleta y volver a enganchar con la ayuda de sus compañeros. El pelotón, aunque reducido por los incidentes, se reorganizaba a gran velocidad. El español Carlos Canal, del Movistar Team, también se había visto envuelto en la caída, pero consiguió reincorporarse con entereza. Lo mismo logró Bennett tras unos minutos de persecución, demostrando el carácter que tanto le identifica. Mientras tanto, la fuga se desangraba. Slock, que había sido uno de los más combativos, todavía resistía con ataques valientes, pero la presión de atrás era insoportable. Otruba y Glibar fueron los siguientes en ceder y ser engullidos por un grupo principal que avanzaba con un ritmo feroz. En ese instante, David Gaudu, del Grupama FDJ, empezó a mostrar síntomas de debilidad, cediendo metros y evidenciando que no estaba en su mejor día. El desgaste por la lluvia y la tensión de las caídas pasaba factura. En cabeza del pelotón se desataba una batalla de trenes. El Ineos Grenadiers con Michał Kwiatkowski, el Bismalis A-Bike con Wilco Kelderman y el Team Jayco Alula se turnaban para imponer un ritmo que dejaba sin opciones a los rezagados. La fuga ya era historia y lo que quedaba por delante era un pulso directo entre los favoritos. Jonas Vingegaard, a pesar del susto de la caída, se mantenía sereno, bien resguardado por sus compañeros. El maillot rojo estaba en juego y nadie quería regalar un solo segundo. La lluvia, lejos de aflojar, caía con más fuerza, añadiendo dramatismo a cada pedalada. Era el escenario perfecto para que la Vuelta a España 2025 mostrara su lado más cruel y al mismo tiempo más emocionante. El grupo principal se preparaba para el puerto final, una ascensión de 9,9 kilómetros que decidiría todo, con el danés afilando las armas y Giulio Ciccone dispuesto a presentar batalla. La carretera se empinaba y la segunda etapa de la Vuelta a España 2025 entraba en su terreno más esperado, la primera llegada en alto de esta edición. Los casi 10 kilómetros de ascensión al 5,1% de media se presentaban como el primer examen serio para los candidatos al maillot rojo. Desde el inicio del puerto, los equipos fuertes se organizaron para endurecer la marcha. El Ineos Grenadiers puso al frente a Michał Kwiatkowski, un rodador de experiencia que se vació para marcar un ritmo infernal. Justo detrás, Wilco Kelderman, del Bismalis A-Bike, asumía el relevo con la misión de filtrar rivales y preparar el terreno para Jonas Vingegaard. La selección fue inmediata. Corredores que hasta entonces habían aguantado en el pelotón empezaban a quedarse cortados, incapaces de resistir el paso firme que se imponía en cabeza. Cada curva se convertía en un suplicio y el grupo principal se reducía a apenas una veintena de ciclistas, entre ellos los favoritos a la clasificación general. A 3 kilómetros de meta, el neerlandés Ben Toulet entró en acción para el Bismalis A-Bike, aumentando aún más el sufrimiento. El Lidl Trek respondió colocando a Julien Bernard, que buscaba endurecer la subida en favor de Giulio Ciccone. La batalla estaba servida, con cada equipo lanzando sus piezas para preparar la lucha final. Jonas Vingegaard, siempre sereno, se mantenía en segunda o tercera posición, sin gastar más de lo necesario, leyendo la carrera con calma. Giulio Ciccone, por su parte, se dejaba ver en la parte delantera, mostrando ambición y dejando claro que no quería esperar al último momento. El público, agolpado en las cunetas a pesar de la lluvia, animaba con pasión a cada ciclista, consciente de que estaba presenciando uno de esos instantes que marcan el inicio de una gran ronda. A medida que el grupo se acercaba al último kilómetro, las miradas se cruzaban. Nadie quería ser el primero en atacar, pero todos sabían que la victoria se decidiría en un movimiento explosivo.
El maillot rojo estaba en juego y el puerto dictaba sentencia. Las piernas ardían, el aliento era cada vez más corto y la tensión se palpaba en cada pedalada. Todo estaba preparado para un desenlace eléctrico entre los grandes nombres de la Vuelta a España 2025. El último kilómetro de la segunda etapa de la Vuelta a España 2025 fue un auténtico espectáculo. El grupo reducido afrontaba la recta decisiva tras superar las rampas más exigentes del puerto y las miradas se centraban en dos nombres, Jonas Vingegaard y Giulio Ciccone. El italiano, con el orgullo herido tras la caída del inicio y con la ambición de sumar una victoria en esta gran vuelta, fue el primero en mover ficha. A falta de 300 metros lanzó un ataque explosivo con esa cadencia eléctrica que tantas veces le ha permitido brillar en llegadas empinadas. El público rugió, convencido de que el corredor del Lidl Trek podía sorprender. Sin embargo, Vingegaard no se inmutó. El danés del Bismalis a Bike, con el maillot rojo en la mira, calculó perfectamente los tiempos. Se pegó a la rueda de Ciccone, midió la distancia y esperó el instante exacto para contraatacar. A tan solo 100 metros de la línea de meta, el campeón nórdico cambió de ritmo con una potencia descomunal. Su pedalada firme y elegante le permitió superar a un combativo Ciccone justo en los últimos metros. Fue un duelo de colosos, resuelto por centímetros, pero suficiente para que Jonas Vingegaard levantara los brazos y celebrara su primera victoria en esta Vuelta a España 2025. El gesto de rabia contenida reflejaba lo que significaba este triunfo. No solo una etapa, sino también el liderato de la clasificación general. Ciccone cruzó la meta resignado, pero con la certeza de que había mostrado carácter. Tercero entró David Gaudu, limitando pérdidas y confirmando que será un rival a tener en cuenta en la montaña. El público aplaudía a rabiar, consciente de haber presenciado un final vibrante. Con esta victoria, Jonas Vingegaard se vistió con el maillot rojo, aventajando en 4 segundos a Ciccone y en 6 a Gaudu. Una diferencia mínima, pero psicológicamente poderosa, porque deja claro que el danés ha llegado dispuesto a dominar la carrera desde el principio. El balance de la etapa no pudo ser más completo. Emoción, caídas, lluvia, fugas valientes y un desenlace de esos que quedan grabados en la memoria. La Vuelta a España 2025 no ha hecho más que empezar, pero ya nos ha regalado un aviso. Jonas Vingegaard quiere escribir otra página gloriosa en su historia y para arrebatarle el trono habrá que sufrir hasta el último día.